tenemos los componentes más importantes, que no son los únicos, pero sí son los más importantes, y con el objetivo final de cerrar el balance hídrico, nos importaría en la mayoría de sistemas y de cuencas a nivel mundial tener en cuenta estos componentes de aquí: cuánto de precipitación tengo, cuánto se devuelve a la atmósfera por evaporación, cuánto tengo al final en mis vertientes, y si es que tengo o no tengo aportes de aguas subterráneas. Entonces dejé para el último porque las aguas subterráneas en muchos sistemas pueden ser de un aporte menor, ¿no es cierto? Por eso puse el último, pero en algunos sistemas puede ser un aporte importante, sobre todo en flujos bajos. ¿Ya? Entonces eso tengan en mente. Puede ser importante en algunos sistemas durante flujos bajos, porque entonces si no tengo, por ejemplo, precipitación, ¿cuáles son? ¿Cuándo ocurren estos flujos bajos? Cuando yo no tengo bastante aporte por precipitación, ¿no es cierto? No está lloviendo, pero como tengo agua guardada en mi sistema, en el caso del páramo, lo que ocurría, y les dije ayer, es que esa agua está guardada en las primeras capas de suelo, ¿cierto? Y está corriendo por las primeras capas de suelo, está siendo guardada en el suelo, que tiene una alta capacidad de retención de agua, y se está yendo luego a mis vertientes. Entonces, por eso es que yo tengo tanta abundancia de agua en el páramo, pero en otros sistemas puede que yo tenga suelos más permeables, ¿sí? Que permitan que esa agua se infiltre hacia capas más profundas de mi suelo. Capas más profundas llega incluso a unidades geológicas, y el agua está por bastante tiempo transitando en mi cuenca. Entonces, los tiempos de tránsito de esta agua subterránea son bastante grandes. El agua se está guardando ahí, está trasladándose a una velocidad muy pequeña, y algunas veces en algunos sistemas está aflorando hacia las vertientes, y puede ser un componente importante durante flujos bajos, ¿sí? Esa es la importancia del agua subterránea. Ahora, ustedes habían visto en la, si es que ya leyeron, si es que ya alcanzaron a leer esta parte de aguas subterráneas, los acuíferos. Entonces, ¿qué son los acuíferos? Yo puedo tener acuíferos no confinados y acuíferos confinados. Y esto sí es importante que sepamos diferenciar, porque entonces las cosas que ocurren ahí, confinado o no confinado, son cosas bastante diferentes. Sobre todo porque tienen que ver con la presión. Entonces yo tengo agua que viene por la precipitación, ¿no es cierto? Luego se pierde por evapotranspiración acá, pero mucha de esa agua se infiltra. Y si yo tengo suelos que permiten infiltrar, que permiten, que son permeables, se llama así, que tienen bastante permeabilidad, entonces esa agua viene hacia los acuíferos. Y los acuíferos son zonas en donde tengo bastante permeabilidad. Entonces ahí tengo todos mis vacíos, en esas zonas todos mis vacíos de aire están llenados por agua. ¿Sí? Entonces por eso tengo aquí bastante contenido de agua, y tengo un acuífero no confinado. No confinado porque está en conexión con la superficie. Si ustedes ven aquí, esto está conectado a una vertiente, a un curso de agua. Entonces no tengo presión, no tengo tanta presión. Sí tengo más presión que en estas capas superficiales, pero no tengo tanta presión porque al final esta agua de aquí aflora hacia un curso de agua, ¿ya? Entonces tengo contacto con la atmósfera. Luego tengo este nivel freático, tabla de agua, que se le llama a la altura en donde está el agua de un acuífero, ¿sí? Entonces yo tengo aquí una altura de agua, y se le llama tabla de agua o nivel freático. Esos términos también son bastante ocupados, son primordiales, son súper importantes en aguas subterráneas, y tengo que tener en mente que es una tabla de agua. Tabla de agua en realidad es una traducción literal del inglés, que es water table, pero en español normalmente se le dice nivel freático. Ya, luego del acuífero confinado yo puedo tener una capa que es muy poco permeable, es decir, que por aquí casi tengo como si tuviera un plástico aquí, ¿ya? Tengo muy poca permeabilidad aquí, y luego tengo una capa más profunda, tengo una capa luego más profunda donde tengo otro acuífero. Entonces, este acuífero de aquí ya va a estar confinado. ¿Por qué? Porque ya no está directamente saliendo hacia un curso de agua, ni a la superficie, ni como un manantial. Los manantiales es cuando tengo
supongamos que no tengo aquí este lecho de roca impermeable, sino salgo directamente desde un acuífero no confinado hacia la superficie. Entonces se hace como una cascadita, eso es un manantial. Pero en el caso de los acuíferos confinados, yo estoy con un lecho de roca impermeable acá abajo y con una capa o una unidad geológica aquí que no tiene permeabilidad. Entonces está encerrado. Esos son los Profe, una acuíferos pregunta. confinados. Dígame. El lecho de roca en la zona, o sea, del fondo del acuífero, ¿ya es impermeable antes de que el agua llegue o es por la presión que se forma la permeabilidad? Siempre en los sistemas voy a tener esto. Voy a tener primero vegetación, luego capas de suelo que son suaves por la misma forma en la que la tierra fue formada. Voy a tener esto, suelos que son suaves y luego voy a tener distintas capas de suelos más permeables o menos permeables según mi sistema. Y al final ya voy a llegar a tocar el lecho de roca a una profundidad que depende de mi sistema. Entonces, en algunos lugares mi lecho de roca impermeable estará pronto y en otros estará muy, muy, muy profundo. ¿Sí? ¿De qué tan profundo? Luego vamos a hablar en la misma presentación, qué tan profundo podría ser en unos casos o en otros. Pero sí, luego al final, digamos que el fondo que toque es este lecho de roca impermeable. ¿Dónde está ese fondo? Justamente vamos a hablar después porque es un tema súper en boga. Ya. Entonces yo voy a tener esto, obviamente según mi sistema voy a tener un no confinado o no voy a tener, por ejemplo, tener acuíferos en zonas de páramo. Existen en algunos sitios y en otros no. Por ejemplo, aquí en Quimsacocha hicieron unas excavaciones y lo único que encuentran son roca impermeable. Van Profe, sería más tal vez el profundo páramo rocas. de Armadilla. No conozco, pero sí en el norte sé que, por ejemplo, por Pichincha, por ahí, por esas zonas, existen páramos en los que sí hay acuíferos. Entonces, sí hay Ujú. zonas de páramo en donde hay acuíferos, pero hay otras que no. Nosotros por aquí cerca no tenemos acuíferos conocidos. Bien, entonces, esta distinción de acuíferos no confinados y confinados, ya, les queda en la mente. Bien, entonces ahora, ¿cómo hago para saber, para monitorear esa agua subterránea? ¿Sí? ¿Sí me están escuchando? Me está saliendo a cada rato un mensaje de que mi internet está inestable. Sí se corta, profe, pero Se cortó un poco justo lo que dijo al último. A ver, espérenme un lo segundo. último no se entendió. Ah, ya, es que he estado conectada con la red que está más lejos. Tengo un segundo para cambiarme de red. Ya, ojalá y mejore. Bien, entonces, ¿cómo vamos a saber cuánta agua subterránea tengo? Porque al final de eso se tratan estas clases, ¿no es cierto?, de monitorear. Entonces, yo les había dicho, tal vez no tengamos la clase de hoy porque no he encontrado información demasiado nueva. Está, la información que hasta ahora encuentro es bastante la típica, porque no existen demasiadas técnicas. Es bastante difícil, perdón, saber cuánta agua subterránea tengo si es que no es haciendo pozos de exploración. Entonces, ahí se ha quedado un poco esta ciencia y existen técnicas nuevas, pero son tan nuevas que todavía no están probadas y no tengo muchos datos al respecto. Entonces, sí existen técnicas nuevas de sonómetros y algunas cosas así que digamos, no necesitaría yo hacer un pozo, sino ya puedo desde la superficie saber cuánta agua subterránea tengo, pero todavía no existen muchos datos, son técnicas súper nuevas y todavía no hay tantos datos. Entonces, lo que usualmente estoy haciendo es medir el nivel de agua en estos pozos de exploración. Por ejemplo, para yo saber en el acuífero no confinado, hago este pocito de aquí, tengo que llegar siquiera hasta los 2/3 de mi capa total, hasta los 2/3 de profundidad de mi capa total, y yo construyo este pozo y obviamente dejo que el agua fluya hasta ese pozo y el nivel al que va a subir mi agua va a ser el mismo nivel freático, ¿no es cierto? Así funciona por hidráulica básica. Entonces esta agua se va a colar en mi pozo y va a subir hasta el nivel de del nivel freático. Entonces yo ahí voy a meter algunos instrumentos, voy a introducir, después les digo cuáles, y voy a medir este nivel freático.
Bueno, entonces este pozo de exploración me sirve para este acuífero no confinado y también me sirve para el acuífero confinado, pero ahí ya tengo que hacer un esfuerzo mayor porque tengo que cavar hasta la profundidad de mi acuífero confinado. Y esto va a salir como un splash, porque esto está bajo presión. Entonces va a salir con toda la fuerza el agua y va a subir hasta un cierto nivel, ¿ya? Entonces ahí puedo medir también la profundidad. ¿Cómo? En estos pozos de observación que recolectan el agua subterránea, yo introduzco estas cintas de acero. Entonces son unas cintas de acero. Acá tengo una foto mejor. Ya, esta cinta de acero, sí, yo la introduzco aquí como está haciendo el señor en el pozo que yo hice. Y al final de esta cinta yo tengo un sensor. Puede ser un sensor de sonido que me dé un pitido cuando yo ya llegué al agua y entonces ahí ya mido en mi cinta y digo está a tal profundidad. O puede ser una cámara. Si es que yo tengo muy profundo y no voy a poder escuchar el pitido, existen unos sensores que tienen puestos ahí unas cámaras. Entonces yo con la cámara veo que ya llegué hasta mi nivel de agua y digo cuánto es la profundidad. Entonces, no es nada del otro mundo. ¿Qué otra cosa puedo hacer para no tener yo que ir y poner la escala? ¿No es cierto? Eso es una medición puntual o ocasional que hago yo. Yo voy y mido. ¿Qué puedo hacer para hacerlo remotamente? Utilizar estos mismos divers de los que estábamos hablando en aguas superficiales. Entonces yo cojo, introduzco el diver y este diver, de acuerdo a la presión que reciba, me va a leer, me va a dar lecturas en tiempo real incluso, o se me va a guardar la información en mi diver y me va a decir cuál es la profundidad y cómo va variando. ¿Por qué cómo va variando? Porque, claro, según la infiltración que yo tenga, puedo tener un nivel freático en época lluviosa y un nivel freático diferente en época seca, ¿cierto? Otra cosa que puede pasar es que el agua subterránea en muchas partes del mundo es utilizada como agua dulce, porque es agua dulce, ¿no? Bueno, las primeras capas de agua subterránea son dulces, entonces yo puedo utilizarlas y puedo aprovecharlas. Y si es que yo utilizo el agua subterránea, obviamente mi nivel freático va a estar variando también. Entonces sí es importante y sí es muy útil y sí es muy utilizado estos medidores de nivel de forma remota que me guardan información cada cierto tiempo, con más o menos datos, con más o menos resolución temporal y resolución espacial, dependiendo de lo que yo esté estudiando. Entonces voy a hacer esos pozos en diferentes lugares también, no voy a tener un solo pozo que me represente toda una cuenca gigante, ¿no es cierto? Porque no sucede así. Sucede que yo tengo diferentes tipos de suelo, diferentes formaciones y cosas que están pasando de forma diferente en mi cuenca y por eso voy a tener que hacer también algunos pozos. ¿Cuántos pozos? Dependiendo del problema siempre que quiero resolver. Siempre en problemas de investigación, de saber cuánto está aportando mis aguas subterráneas a mi cuenca, a mis vertientes, voy a tener que hacer muchos pozos y voy a tener que caracterizar muy bien, porque siempre la parte de investigación va a ser la base que va a alimentar a otros estudios de consultoría, por ejemplo. Pero si es que a mí me dan una consultoría y nadie ha hecho nunca investigación en ese sitio y es un sitio súper nuevo, me toca igual utilizar bastantes pozos y una red muy bien elaborada. ¿Sí? Entonces, dependiendo de cuán estudiado esté mi sistema, yo debería poner más o menos pozos y dependiendo de cuán heterogéneo o homogéneo es mi sistema también. Bien, les había puesto esto aquí, no es tema nuestro porque nosotros estamos interesados en saber la cantidad de agua subterránea, ¿no es cierto? Pero lo que se hace mucho es investigar cuál es la calidad del agua. ¿Por qué? Porque una vez que ya puse mi pozo, o sea, sí me cuesta, pero no me cuesta tanto coger una muestra también para saber qué es lo que está pasando y cuál es esa calidad de agua que tengo ahí, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque también les digo que las aguas subterráneas son aprovechadas. Entonces, para yo aprovechar esas aguas tengo que saber qué calidad del agua tengo. Entonces, lo que también se utiliza mucho es estos muestreadores. Yo ya tengo mi pozo, pero también puedo sacar muestras de agua mediante bombeo, por ejemplo. Entonces, si es que bombeo un poco de agua,
ya puedo sacar algunas muestras. O si es que introduzco, si es que no son muchas muestras, puedo introducir una escala, por ejemplo, con recipientes y sacar simplemente muestras de agua cada cierto tiempo y con todas las restricciones del caso. Bien, entonces de aquí solo me estaba olvidando esto de que puede ser a tiempo real la información que yo pueda tener. Bien, entonces eso no ha cambiado demasiado, sí hay algunas otras técnicas, pero son tan nuevas que todavía no han sido utilizadas mucho. Y lo que sí les quería explicar es esto que es súper antiguo, pero así es como funcionan las aguas subterráneas, no hay mucho misterio en esto. El flujo que yo tengo, le puedo decir que al flujo de agua subterránea es estacionario. ¿Por qué? Porque un flujo estacionario se le llama aquel en el que la velocidad, la variación de la velocidad en cuanto al tiempo es igual a cero. Yo puedo asumir esto en aguas subterráneas porque la velocidad que yo tengo de flujo de estas aguas es súper bajo, ¿sí? Entonces yo puedo asumir que esto es un flujo estacionario y le puedo estudiar de esta manera. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo aquí, por ejemplo, un nivel freático que está aquí donde dice water table, tengo una capa confinada y tengo un acuífero, ¿sí? Mi acuífero tiene 45 metros de profundidad y luego tengo también una capa impermeable acá abajo, ¿ya? Entonces, en este ejemplo, yo quisiera conocer cuál es el caudal de agua subterránea que está fluyendo por ahí. Y para eso necesito saber algunas cosas. Necesito saber el espesor de mi acuífero. Es decir, yo antes ya hice un pozo y ya determiné cuál es la profundidad de ese acuífero. Luego ya determiné estas cosas también. Tengo aquí, esta vista es lateral, ¿no es cierto? Esta vista es lateral, pero esta vista es en planta. Entonces yo estoy viéndole esto parándome aquí desde arriba y mirando hacia abajo. Estoy viéndole desde arriba a mi cuenca. Y estoy diciendo que todo este ancho de aquí es mi área de recarga, que corresponde a esta área de recarga de acá. ¿Sí? Aquí está mi water table, mi nivel freático en 100 metros. Y luego hice algunos pozos y determiné que cada cierta distancia L baja 10 metros, 10 metros, 10 metros. ¿Ya? Mi nivel freático. Entonces estos 100, 90, 80 son mis niveles freáticos y esta distancia L, que ya les voy a decir, ya vamos a hacer un ejemplo, es tanto, ¿sí? Y aquí, en este punto P, yo extraje una muestra de suelo, llevé al laboratorio y determiné la permeabilidad de ese suelo, ¿sí? De mi acuífero. Bien, entonces con esa información yo podría saber cuál es el caudal que está pasando en cada uno de estos stream tubes que se llaman. Serían como tubos de vertiente o alguna cosa así. Ya, entonces en estas franjas de aquí está pasando un caudal Q minúsculo. Y en todo el acuífero estará pasando ¿cuánto en total? 4 veces Q minúscula porque yo le dividí en estas franjas. ¿Sí? Bien, entonces luego digo, el flujo de agua subterránea va a ser igual a la permeabilidad, que es K, la permeabilidad del material, multiplicado por un gradiente hidráulico, que es H, y multiplicado por la sección transversal de mi flujo. La permeabilidad es lo que les dije. Voy y mido cuán permeable es mi material. Después del gradiente hidráulico, en cambio, es el cambio que tengo de nivel freático en una cierta longitud. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto cambia? Desde aquí hasta acá en una longitud L, ya en una distancia que se llama entre líneas de contorno. Las líneas de contorno son estas, son mis líneas de nivel freático que yo les puse en este caso cada 10 metros. Entonces, cada 10 metros, mi gradiente hidráulico sería este delta H, es decir, cuánto baja el nivel freático, que en este caso sería cuánto, 10, ¿no es cierto? Y dividido para una distancia entre las líneas de contorno. Y luego tendría que multiplicar por mi sección transversal del flujo. ¿Cuál sería mi sección transversal? La distancia otra vez de estas líneas, esta L, pero multiplicado por la profundidad de mi acuífero, ¿sí? Entonces aquí estoy viendo una sección transversal así, estoy viendo un cuadradito aquí, que es 45 multiplicado por esas L's, esas distancias que tengo entre mis curvas de contorno, ¿ya?
También se les llama curvas de nivel piezométrico porque son los niveles del nivel freático, ¿ya? Esto de aquí, esta palabra es importante. ¿Qué es un piezómetro? Un piezómetro es eso que les expliqué antes, de yo coger un pozo y dejar que el agua subterránea fluya a ese pozo y medir la profundidad, ¿ya? Entonces, el nivel piezométrico va a ser el nivel de esa altura a la que se llenó mi pozo, el nivel freático, ¿ya? El nivel freático, hasta dónde llegó el nivel freático. No siempre se llama nivel freático, porque el nivel freático se llama cuando yo tengo este acuífero primero, pero luego puedo tener otros acuíferos que están confinados, por ejemplo. Entonces, por eso les voy a llamar nivel piezométrico, ¿sí? Entonces, de esos pozos de perforación que yo hice, esos son los piezómetros y yo puedo medir ese nivel al que llegó por la acumulación de agua subterránea. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio de eso, súper fácil, en esta misma red de flujo que yo le dibujé aquí, para hacer una representación esquemática de lo que está pasando en la vida real. Yo dibujo estas redes de flujo. ¿Cómo? Según los datos que yo tengo varios piezómetros, entonces tengo varios niveles piezométricos y dibujo unas líneas según cómo conceptualmente esté funcionando mi agua subterránea. Bien, entonces tengo todos los datos. Tengo que en el punto P, analicé en el laboratorio y mi permeabilidad es 2.5 metros por día. Entonces tengo que darme cuenta de las unidades, ¿sí? Las unidades son en velocidad, entonces esa es mi permeabilidad. Y la distancia L entre las líneas de contorno, en este caso, ha sido 3 kilómetros. Entonces, cada 3 kilómetros yo he tenido una baja en el nivel freático de 10 metros, ¿sí? Y el acuífero tiene una profundidad que ya habíamos dicho que es de 45 metros. Entonces, estime el flujo aproximado a través del acuífero en un canal de conducción, un caudal de conducción. Entonces, estimo este Q y luego digo cuál sería en toda esa sección de acuífero que estoy estudiando. Tengo 4 secciones de acuífero, ¿sí? Entonces ya puedo tener cuál sería el total de caudal de agua subterránea en esta sección que estoy investigando. Bien, entonces, ¿cómo haría eso? Simplemente reemplazo, ¿no es cierto? Mi K es 2.5 metros por día. Mi gradiente hidráulico es baja 10 metros por cada 3.000 metros. ¿Sí ven? Bajo 10 metros de aquí a acá por cada 3.000 metros de longitud. Decía 3 kilómetros, entonces esos 3.000 metros. Y luego multiplico por la sección transversal. La sección transversal son estos mismos L's, este mismo L, pero multiplicado por la profundidad de mi acuífero. Entonces, a la final lo que se va a ir son estos 3.000 con estos 3.000 de acá, y lo único que me va a quedar son los 2.5 por 10, que sería 25, por 45.125. ¿Ya? Entonces, ese es el caudal, pero solo en una franja. Si es que estoy estudiando una área de recarga que comprende 4 de estas franjas, sería de multiplicar ese caudal específico, o más bien dicho, caudal de una franja por 4. ¿Ya? Entonces ahí tuviera yo una estimación de cuál sería el caudal de agua subterránea. Les explico esto porque esta es la ley de Darcy y es la base, la mamá ley para las aguas subterráneas. Sí sería importante que tengan una noción de cómo funciona esto. Pero lo usual es hacer muchos piezómetros y saber cómo está variando mi agua subterránea en todo mi sistema, ¿sí? Es que quiero ya conocer acerca de caudales, entonces utilizo la ley de Darcy. Bien, entonces investigando por ahí, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que los científicos están haciendo de nuevo en esto de aguas subterráneas? ¿Qué es lo que está en boga? ¿Hacia dónde va? Porque no he leído demasiados artículos últimamente sobre aguas subterráneas, entonces no tenía mucha idea de hacia dónde está yendo la ciencia en ese camino y de qué deberíamos nosotros estudiar o qué deberíamos saber, o cuáles son las herramientas que tenemos más a mano para poder estudiar aguas subterráneas. Entonces me encontré con este paper recién salido del horno en 2020, en donde están algunos de los hidrólogos, ecohidrólogos de hecho, más importantes. Aquí está, por eso justo los nombres
Este es Jeffrey McDonald, uno de los, si no el más, uno de los, qué sé yo, 5 ecohidrólogos más importantes del mundo. Entonces, se pusieron a conversar entre algunos hidrólogos y sobre todo se pusieron a conversar entre gente que está trabajando en aguas subterráneas y gente que está trabajando en aguas superficiales. ¿Por qué? Porque esas interacciones son súper importantes y ya nadie hace su trabajo solo. No puedo estar solito estudiando por ahí aguas subterráneas si es que no me interesa mi sistema completo. Y lo que han hecho mucho en hidrología es estudiar la parte superficial y las aguas subterráneas, es decir, bueno, voy a asumir que el aporte es pequeño. Pero se ha demostrado con algunos estudios que el aporte puede no ser pequeño. ¿Sí? Puede que en flujos bajos yo sí tengo un aporte significativo, solo que no me estoy dando cuenta, porque no existían técnicas de monitoreo como estos trazadores que me pueden decir de dónde está viniendo mi agua. Entonces, esos trazadores que yo les explicaba ayer también están siendo utilizados porque tomo muestras de agua subterránea y esa agua subterránea tiene su propia señal y yo luego puedo comparar con la señal de la vertiente del río y decir, esta vertiente del río tiene un alto componente, mi señal se parece mucho a la del agua subterránea en algún sistema y decir si estoy teniendo, sobre todo en flujos bajos, por ejemplo, estoy teniendo un aporte significativo. En flujos altos no tanto porque le gana la precipitación, le gana el flujo subsuperficial, pero en flujos bajos sí puede ser importante ese aporte. Bien, entonces, ¿qué están diciendo ellos? ¿Cuál es su pregunta de investigación que no ha sido respondida todavía por la ciencia? ¿Dónde está la base de la microcuenca y qué tan profundo deberíamos estudiar? Es un poco como la pregunta que me hizo su compañero recién, me dice, bueno, ahí está la capa impermeable, pero ¿dónde es? ¿Es muy profunda? ¿Dónde está? ¿Cómo sé? Entonces, justamente esa es la pregunta que se siguen haciendo los ecohidrólogos. ¿Dónde puedo yo definir qué es la base de mi microcuenca? ¿Hasta dónde voy a estudiar mi microcuenca para saber que mi estudio está tomando en cuenta suficiente las aguas subterráneas, su aporte, su importancia? Entonces, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Lo común, o más bien dicho, no tan común. Por ejemplo, nosotros no tenemos en nuestro país muchos modelos que sean de este tipo, Land Surface Models, los LSMs, que son modelos de la superficie terrestre. Lo que tenemos es muchos modelos hidrológicos que están solo viendo la parte de hidrología. Tenemos modelos para un montón de cosas, ¿ya? Pero ya coger todas esas interacciones y ponerlas en un modelo de superficie terrestre no es tan sencillo porque se necesitan muchos datos. Pero incluso esos modelos que ven ya las interacciones que existen con la atmósfera, con la vegetación, con los suelos, incluso esos modelos simplemente se han limitado a estudiar hasta 2 o 3 metros de profundidad, ¿ya? Luego existe una investigación nueva que se llama investigación en las zonas críticas y eso toma un poco más en cuenta ya el agua subterránea y sí se han hecho estudios hasta 10 y 80 metros. Entonces, aquí en el páramo también ya se hicieron algunos estudios, o bueno, se están planificando también hacer algunos estudios con este tema de estudiar la zona crítica, es decir, estudiar las interacciones, ya no solo coger y correr un modelo hidrológico o un modelo de superficie, sino ya saber cuáles son las interacciones con aguas más profundas y con la vegetación y con el sistema y tal. Después, sí existen modelos que en cambio se llaman de interacción entre el agua superficial y subterránea. Y esos modelos generalmente son hechos por las personas que se dedican a aguas subterráneas y que han dicho, bueno, no puedo estudiar solo las aguas subterráneas, tengo que saber cuál es la interacción con el agua superficial, y como ellos ya tienen más conocimiento sobre esto, sí que se han lanzado a estudiar profundidades de entre 100 y 1000 metros. ¿Sí? Entonces, primero, una visión de cómo se ha hecho hasta ahora. Después, ¿a qué le podríamos considerar profundo? Y en esto sí hay una alta variabilidad porque depende mucho de mis sistemas. Yo extraje información del artículo y lo que nos importaría, por ejemplo, a nosotros es saber qué pasa en zonas montañosas. Dice, en general, en zonas montañosas del mundo, los acuíferos están a 100 o 200 metros. Y la transición de agua dulce a salada. ¿Sí ven? Entonces tengo aquí agua subterránea, pero dulce, que es aprovechada. Y agua subterránea, pero salina. ¿Ya? Entonces esa transición puede estar a una profundidad
En general se ha dicho que esa profundidad puede ser de 500 a 1000, pero según unos estudios en zonas montañosas se ha encontrado que esa agua dulce puede estar incluso hasta 5000 metros. Imagínense en algunas zonas montañosas la capacidad que se tiene para aprovechar esa agua dulce subterránea. Bien, ¿cuándo estudiar aguas muy profundas? Entonces, ¿cuándo yo podría decir, no, es que tengo que fijarme en las aguas subterráneas porque es importante en mi sistema? Primero, cuando yo veo que existe un aporte significativo en mi balance hídrico. ¿Cómo veo eso? Por ejemplo, con trazadores, como les decía, ¿no es cierto? Con trazadores. Entonces, si es que yo veo que existe un aporte significativo, sí que tengo que extender mi uso o mi modelo o mi forma de estudio, sí que tengo que extender hacia capas más profundas y caracterizar muy bien qué es lo que está pasando. Si es que no tengo un aporte significativo, bueno, podría hacerlo por diversión, podría hacerlo por entender todo mi sistema, pero nosotros sabemos bien que los recursos que tenemos para investigación y para estudios no son grandes. Entonces no estamos en la dicha de darnos el gusto de estudiar las cosas, porque sí, por eso es importante esta diapositiva que les pongo aquí. ¿Cuándo sí debería fijarme en los aportes? Cuando tengo un aporte significativo. Segundo punto, cuando tal vez el aporte en magnitud de cuánta agua subterránea no es significativo, pero esa poca agua subterránea está trayendo contaminantes. ¿Sí? Entonces eso también es algo que me prende alarmas y digo, no, si tengo contaminantes que sé que están porque tengo cierto tipo de unidad geológica o de rocas aquí, y esos son los que me están trayendo contaminantes, entonces sí que los tengo que estudiar. O, por ejemplo, tengo impactos que el humano está ingresando contaminantes al suelo y ese suelo, digamos, esos contaminantes están pasando a mis aguas subterráneas. Entonces sí que tengo que estudiarlas, en caso de contaminantes. Y otro tercero es que es necesario, cuando yo tengo que, o quiero, o necesito investigar los tiempos de residencia de mi cuenca, los tiempos de residencia y de tránsito. Entonces, estos tiempos de las aguas subterráneas pueden ser muy largos. ¿Sí? Puedo tener agua subterránea muy vieja, como de, por ejemplo, 20 años. Es decir, que la gota de precipitación que cayó hasta que salga al río duró 20 años porque estuvo pasando como agua subterránea. Entonces, puedo tener tiempos de residencia muy largos. Y si yo quiero conocer acerca de esos tiempos de residencia, debería estudiar aguas muy profundas. Ahora, tengo que trazar una línea. ¿Dónde trazar esa línea? ¿Dónde decir, hasta aquí va mi modelo? Es esa la pregunta. ¿Hasta dónde modelar? ¿Hasta dónde investigar? ¿Hasta dónde considerar mi cuenca? Entonces, el primer caso sería hasta el límite impermeable, ¿no es cierto? Tiene relación con cosas que ya dije antes. Entonces dice, hasta el límite impermeable, es decir, cuando yo encuentre una unidad impermeable o una frontera donde se pueda asumir que no existe flujo. Es decir, yo ya encontré esa que le llamé la roca impermeable, la que en este grafiquito la tenía acá al fondo de color marroncito. ¿Dónde está? Aquí. Entonces yo a esta le llamé lecho de roca impermeable porque es una roca que ya no tengo en realidad fracturas, es roca, no tengo permeabilidad y encima no tengo fracturas, entonces no tengo por dónde más que el agua se infiltre por ahí. ¿Sí? Entonces hasta ahí podría llegar como primer criterio. ¿Sí? ¿Y cómo saber cuán impermeable debería ser? Entonces dice, el punto o la línea donde yo debo trazar es cuando la siguiente unidad geológica tenga 2 órdenes de magnitud menos en permeabilidad. ¿Qué significa 2 órdenes de magnitud? ¿Qué significa eso de 2 órdenes de magnitud? ¿Alguien sabe? Por ejemplo, si es que yo tengo permeabilidad 1 metro por día en una capa y la siguiente capa tiene 1 sobre 100. Esa es una unidad geológica, la de abajo, que tiene 2 órdenes de magnitud menos. ¿Sí? Entonces divido para 100 a mi permeabilidad de la capa de arriba y ese es el valor que me da en la capa de abajo y digo, bueno, mi unidad geológica por debajo ya tiene 2 órdenes de magnitud menos permeable, puedo asumir que hasta ahí voy a trazar mi modelo. Otra forma de saber hasta dónde trazar esa línea de investigación o de estudio
es tanto como se encuentre agua subterránea activa, agua que esté aportando a vertientes. Ya, entonces yo puede que tenga roca, pero esa roca es fracturada. Entonces, por esas fracturas tengo flujos preferenciales que se llaman. Voy a tener agua que está fluyendo, porque el agua siempre se va a meter por los caminos más fáciles. Entonces, yo sí tengo aportes y tengo agua subterránea activa. Entonces, hasta donde yo tenga circulación, si ven aquí en el grafiquito, hasta donde yo tenga circulación de agua y aportes, y sepa que estoy aportando a mi vertiente, hasta ahí voy a estudiar. Lo demás no me interesa. Y lo otro es considerar hasta la profundidad de agua dulce. Entonces, hasta donde yo tengo salinidad. Eso significa estos tres grafiquitos. Entonces, hasta donde tengo un alto contraste de permeabilidad o hasta donde tengo agua subterránea circulando o hacia donde tengo y me topo ya con una capa de agua subterránea salina. ¿Sí? Entonces, hasta ahí puedo decir que es importante estudiar. Bien, entonces este paper también súper chévere. Dice, ¿qué vamos a hacer hacia el futuro? ¿Qué sería lo importante de estudiar en el futuro? Entonces, primero, observar el fondo de una cuenca. Es súper complejo, puede ser costoso también, pero es necesario. ¿Cómo tengo que hacer? Por ahora, por ejemplo, podría ser pozos más profundos y mayor número de pozos. Entonces, ahí yo puedo caracterizar mejor y observar cuál es la composición de mi cuenca subterráneamente. Y luego dice, existen modelos que se pueden hacer en 3D que usan datos de permeabilidad existentes. O sea, yo cojo datos puntuales de los niveles freáticos que medí, de los niveles piezométricos que medí, y con todos esos datos creo un modelo 3D. Entonces, ese modelo 3D ya me va a decir por dónde está fluyendo mi agua, y me va a dar una caracterización mejor de lo que está pasando en mi cuenca. Yo ahí me puedo estar dando cuenta de, por ejemplo, si es que existe algún contaminante, por dónde se puede estar yendo esos contaminantes. Entonces, sí que existen estos modelos y sí que son súper útiles estos modelos de aguas subterráneas en donde puedo poner estas cosas de contaminantes también. Luego dice, herramientas para caracterización de flujos de agua profunda. Entonces, por ejemplo, como les estaba yo ya diciendo, el uso de isótopos estables como de hidrógeno y oxígeno y algunos trazadores ya han emergido recientemente y son de mucha utilidad, ¿no es cierto? De esto ya hemos hablado bastante. Pero hay otros trazadores, yo les había explicado de estos de hidrógeno y oxígeno, un ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otros trazadores como este DNA sintético y este argón 39 que pueden representar tiempos de tránsito largos. Entonces, estas señales son especiales para cuando tengo agua subterránea. ¿Sí? Son señales especiales para que yo me dé cuenta de las diferencias de aguas subterráneas. ¿Sí? Y dice, porque por ejemplo, lo que estaba leyendo es que, por ejemplo, en estos isótopos estables de hidrógeno y oxígeno se pueden mezclar un poco las señales de las aguas subterráneas. Yo tengo agua subterránea en tal nivel, tengo un acuífero más profundo y un acuífero más profundo, y esas tres señales de esos tres acuíferos se pueden mezclar. En los isótopos estables de hidrógeno y oxígeno se pueden ver casi iguales. Entonces no me sirve porque no sé de dónde viene el agua. Puede ser de cualquiera de esos tres, estoy poniendo un ejemplo de esos tres acuíferos. Pero con estos isótopos como el argón 39 sí que voy a ver una diferencia en señal. Entonces esa sería la importancia de utilizar otro tipo de isótopos estables que se están utilizando ahora y están muy en boga también en las aguas subterráneas. Y por último dice, debido a que la información de aguas subterráneas es limitada y costosa de obtener, sería necesario validar modelos comúnmente usados en diferentes ecosistemas, especialmente en aquellos que están bajo presiones antropogénicas. Entonces, bueno, esto a mí me parece súper general, porque es lo que siempre se hace, ¿no es cierto? Yo tengo un ecosistema nuevo del que no conozco, entonces voy y caracterizo muy bien ese ecosistema, porque eso ya me puede servir de ejemplo para otros lados. Entonces es lo que se hace comúnmente, como no tengo tanta plata para poner, por ejemplo, poner pozos en todo el páramo va desde el sur de Venezuela hasta el norte, o sea, hasta Perú y todo eso. Bolivia, incluso tengo unos paches por ahí que se parecen a páramo. Entonces, no voy a ponerme a hacer pozos por todos lados, ¿no es cierto? Si no tengo dinero, lo que hago es coger una zona representativa, estudiarla muy bien y decir, bueno, esto puede ser que suceda así en muchas otras partes. Entonces, tomando ciertas precauciones de que se parezca este sitio al que estoy yo estudiando,
podría generalizar estos resultados. Es lo que siempre se hace en investigación. Entonces es lo que también dicen aquí, porque en aguas subterráneas la investigación está un poco retrasada y como es costoso y es limitado, entonces debería yo también hacer este tipo de estudios en algún sitio y tomar unas zonas representativas para poder estudiar. Bien, entonces espero que les haya parecido interesante ese artículo. A mí me pareció súper esclarecedor porque no sabía muchas de las cosas que estaba, o sea, en realidad no sabía qué es lo que estaba pasando de nuevo y me encontré justamente con ese artículo, me pareció muy oportuno. Bien, ¿alguna pregunta? Profe, ¿se sabe algún ecosistema que, o bueno, no sé si está bien planteada la pregunta, pero ¿se sabe si existen algunos ecosistemas que tengan mayor agua subterránea que otros? Claro, justamente por las diferentes formaciones que yo tengo de suelos y formaciones geológicas, necesariamente tengo ecosistemas en los que tengo más agua subterránea que en otros, por estas mismas formaciones de acuíferos. Entonces, puedo tener acuíferos, por ejemplo, muy profundos, muy permeables, que me estén almacenando muchísima agua. Y en África, por ejemplo, tengo un montón de esa forma de aprovechar. Como tengo muy poca entrada por precipitación, lo que aprovecho es el agua subterránea que tengo. Entonces, lo que más se me ocurre en África como un ejemplo perfecto de no tener precipitación, pero tener zonas de aguas subterráneas aprovechadas. Ok. En Estados Unidos también. Sí, en Estados Unidos también hay zonas donde hay mucho. Ayer buscando algunas cosas también encontré en Colombia algunos estudios bastante fuertes sobre calidad también de aguas subterráneas y aprovechamiento. ¿Y cuáles serían las características? O sea, ¿tienen como muy buena tierra para que no... Es justamente subterránea? a ver dónde está una foto que sea medio decente. Es justamente estas formaciones que yo tengo. O sea, si tengo la suerte, digamos así, de tener suelos que sean permeables, que me permitan pasar agua, y tengo aquí suelos que también me permitan almacenar agua por acá abajo, es decir, no me topo directamente con la roca permeable, sino que tengo varias capas que me están almacenando agua debajo, ahí es donde voy a encontrar agua subterránea. Si es que yo me topo, por ejemplo, en el sitio de estudio donde yo hice mi doctorado, queríamos poner los lisímetros, empezamos a cavar y a 40 centímetros ya tengo roca impermeable. Ya tengo roca demasiado dura y ya no puedo pasar de ahí. Entonces, cavar sobre eso, no sé, ¿me entienden? En cambio, hay otros sitios en los que sigo cavando y sigo teniendo suelo. Y luego me encuentro con un suelo súper, súper permeable que me ha estado almacenando un montón de agua ahí. Acuífero. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No. Bien, entonces les había dicho que voy a hacer un pequeño ejercicio en Excel, en R, para que podamos cerrar el balance hídrico con algunos datos que tengo por ahí. Ya me voy a buscar bien los datos y algunos que estén medio bonitos, ¿sí? Algunos que no estén tan bonitos también para ver qué se hace con esos. Y eso para la próxima clase. Lo que sí les pido es que por favor terminen las lecturas de los componentes del ciclo hidrológico entre estos días, para que ya vayamos terminando con esto de este capítulo, ¿sí? Para la próxima semana. Entonces, de ahí tendrían una semana más hasta que yo empiece con una clase nueva para poder leer. En resumen, unos 15 días para ya terminar con toda esta parte, ¿sí? Bien, entonces... ¿El foro hasta cuándo podemos realizar? O sea, yo no soy demasiado estricta en esto de tiempo. Sí quiero ser flexible porque no sé cómo estén ustedes en sus casas, no sé qué es las miles de cosas que tengan que hacer, pero más o menos igual, hasta los 15 días que les digo que terminemos con todo esto, me gustaría que ya ustedes también hayan participado en el foro. El artículo que expliqué hoy día también lo subí, entonces eso también puede ser parte del foro.
Gracias. Bien, entonces nos vemos el próximo jueves a las 11. ¿Sí? Gracias. Gracias, profe. Ok. Luego. Muchas gracias. Profe, Hasta la cuídense otra semana. mucho. Gracias, profe. Igualmente.